Hola mis queridos hermanos, saludos, Dios les guarde, les bendiga. Eh, Como habíamos quedado de la clase del día jueves, la dinámica, como lo habíamos dicho, cada quien iba a enviar un video para poder responder a tres preguntas, de la cual ustedes escogerían, de la más importante que ustedes crean acerca del estudio, y también quedamos en que el maestro, en este caso mi persona, me toca a mí, también daría la respuesta para que ustedes pudiesen evaluar y comparar con las suyas. La idea de esta dinámica es que cada uno de ustedes pueda participar, también dinamizar un poco más el grupo, de que podamos integrarnos también de esa forma. Y sin más preámbulo, vamos a ir al estudio del día de hoy. Ya bueno, la semana en la que estábamos estudiando es la semana número 5, como pudieron ver en el archivo que le envié. Y la pregunta es cómo debería llenar la palabra las reuniones de la iglesia. Allí surge una pregunta que pudieron ver allí también en el estudio. Dice, ¿qué es lo que hace que una reunión de adoración cristiana sea diferente a otras clases de reuniones públicas tales como un discurso político, un concierto de rock, un evento deportivo? E independientemente de las reuniones semanales de la iglesia tengan o no tengan en común con estas reuniones públicas, una de las cosas que más deberían distinguir es la presencia de la palabra de Dios. Anteriormente, como habíamos visto en el estudio pasado, los pastores deberían predicar expositivamente porque toda la Biblia es útil para los cristianos y porque la palabra de Dios es poderosa para lograr sus propósitos. Sobre este tema, en este estudio vamos a considerar cómo la palabra de Dios debería llenar cada aspecto de las reuniones semanales de la iglesia. Cómo debería la palabra de Dios llenar cada aspecto de las reuniones semanales de la iglesia. Y esto nos lleva un poco más allá de la predicación. Pero aún estamos considerando el poder de la palabra de Dios y su papel en la vida de la iglesia. Como vemos allí también en el material que les envié, cada elemento de las reuniones semanales de la iglesia debería estar lleno de la palabra de Dios. Debe estar siempre lleno de la palabra de Dios y no de otras cosas. Por medio de ellos, la palabra de Cristo mora en la iglesia de una manera abundante y así edifica a toda la iglesia. Pablo, en Colosenses 3, nos da algunas de las dimensiones colectivas de cómo debemos vivir a la luz del Evangelio. Si vamos a Colosenses 3, escribe Pablo, vestidos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros si alguno tuviese o tuviere queja contra otro. De la manera que Cristo nos perdonó, así también hacedlo también vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamado en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo sigue o continúa, moren en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con acción de gracias en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Poderosas palabras donde Pablo nos dice cómo debemos comportarnos, cómo debe ser algunas de las dimensiones colectivas que nosotros debemos vivir a la luz del Evangelio. Y nos dice que debemos estar vestidos como escogidos de Dios, debemos ser santos, amados, de entrañable misericordia, de benignidad, humildad, de mansedumbre, de paciencia, y nombra muchas características que nosotros como hijos de Dios debemos poseer, debemos tener
y debemos expresar. Tenemos una nota allí antes de comenzar las preguntas, donde dice que nos vamos a enfocar específicamente en el versículo 16, que dice: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Y concluye: y todo lo que hacéis, sea de palabra, de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Entonces, como vemos, cada elemento de las reuniones semanales de la iglesia debe estar llena por entero de la palabra de Dios, porque es por medio de ella que Cristo mora en la iglesia y la edifica. Vamos entonces a ver las preguntas y las respuestas para que puedan compararlas. La primera pregunta dice: ¿a quién le escribe Pablo en estos versículos? Pablo está dirigiéndose a toda la iglesia de Colosa. La segunda pregunta: ¿qué significa que la palabra de Cristo more en abundancia en la iglesia? Versículo 16. Que la palabra more en abundancia en la iglesia significa que va a hacer eco dentro de la iglesia. Se transmitirá dentro de la vida de la iglesia, entrando dentro de las vidas individuales y las relaciones, y causando que la iglesia crezca en su madurez en Cristo. La raíz de la palabra morar significa hogar. Esto es como si la palabra hiciera su hogar en la vida de la congregación de cada uno de nosotros. Eso es lo que significa que la palabra de Cristo mora en abundancia en la iglesia. La pregunta número 3. ¿Qué nos enseña la palabra more en abundancia acerca de la palabra de Cristo? Y tenemos una pista. Dice: lee Hebreos 4, 12 al 13 e Isaías 55 del 10 al 11 como trasfondo. Cuando leemos estos pasajes, dice que el lenguaje de morar en abundancia indica que la palabra de Cristo es viva y activa, es poderosa y efectiva. Tomar, nota, si ya lo hicieron, de estos pasajes: Hebreos 4, 12 al 13 e Isaías 55 del 10 al 11. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Por medio de qué actividades específicas Pablo instruye a los colosenses para que dejen que la palabra de Cristo more en ellos en abundancia? Pablo exhorta a los colosenses que permitan que la palabra de Cristo more en abundancia en ellos por medio de la enseñanza y la exhortación los unos de los otros, y mediante la entonación de salmos e himnos y cánticos espirituales. Estas son las actividades específicas que Pablo instruye a los colosenses para que dejen que la palabra de Cristo more en ellos en abundancia. Pregunta número 5. ¿Cuál es el contexto más obvio en el cual deberían llevarse a cabo las instrucciones de Pablo en el versículo 16? El contexto que vemos allí más obvio en el cual las instrucciones de Pablo deberían llevarse a cabo en la asamblea de toda la iglesia. Pablo habla a toda la iglesia y al mencionar el canto sugiere una reunión colectiva de toda la iglesia. Pregunta número 6. ¿Cuáles son las diferentes maneras en que los cristianos se enseñan y se exhortan unos a otros en sus reuniones colectivas, tal y como se describe en este pasaje y en el resto del Nuevo Testamento? Como respuesta, podemos tener que en sus reuniones colectivas o en nuestras reuniones colectivas los cristianos se enseñan y se exhortan unos a otros mediante la predicación. Eso está sustentado en 1 Timoteo 4:13, en la lectura pública de las Escrituras, 1 Timoteo 4:13 también, en la oración, en el canto y animándose unos a otros a tener conversaciones con enfoque espiritual. Eso está sustentado en Colosenses 3:16, Hechos 10, del 24 al 25. Entonces, como cristianos, en nuestras reuniones debe haber predicación, también debe haber lectura pública de las Escrituras, la oración, el canto,
y también nos instruye y nos exhorta a animarnos unos a otros a tener conversaciones espirituales o con enfoques espirituales. Allí habla sobre un hermano que se llama Digon Duncan. Él resume la enseñanza del Nuevo Testamento acerca de las actividades que deberían incluirse en las reuniones de la iglesia, de una forma muy parecida a Colosenses 3:16. Él dice que las iglesias deberían, en primer lugar, leer la Biblia; segundo, predicar la Biblia; orar la Biblia; cantar la Biblia y ver la Biblia en las palabras visibles del bautismo y la cena del Señor. Todo eso está sustentado. Allí ustedes tienen cada uno de los pasajes de la palabra que respaldan cada uno de estos puntos. Este resumen es útil por algunas razones. Primeramente, resume lo que el Nuevo Testamento enseña a los cristianos en cuanto a lo que deben hacer en sus reuniones colectivas. Y en segundo lugar, enseña cómo por medio de todos los elementos, la palabra de Cristo debe morar abundantemente en la asamblea colectiva de la iglesia. Entonces pasamos al punto número 7. Mediante la oración, los cristianos no solo elevan sus corazones a Dios, sino que también se instruyen unos a otros. Con esto en mente, ¿cómo pueden los que dirigen la iglesia o la iglesia en oración asegurarse de que la palabra de Cristo edifique a la iglesia por medio de sus oraciones? Como respuesta, podemos ver que aquellos que dirigen a la iglesia en oración pueden esforzarse en asegurar que la palabra de Cristo edifique a la iglesia por medio de sus oraciones, al incorporar peticiones bíblicas, verdades bíblicas y modelos bíblicos de cómo relacionarse con Dios en sus oraciones públicas. Esto obviamente no quiere decir necesariamente que los que dirigen a la iglesia en oración deban prepararse de antemano. Sin embargo, prepararse con antelación es una forma sabia de servir a toda la iglesia, haciendo un esfuerzo para que las oraciones sean más bíblicas. Vamos a la pregunta número 8. ¿Cómo la palabra de Cristo puede morar en nosotros en abundancia al cantar salmos e himnos y cánticos espirituales? ¿Qué es lo que esto requiere de las canciones que entonamos? La palabra de Cristo puede morar en la iglesia por medio del canto siempre y cuando se canten canciones, valga la redundancia, llenas de la palabra de Cristo, enfocado y basado en su palabra. Por lo menos esto requiere que los cánticos que entonamos estén llenos de doctrina, frases y conceptos y lenguajes bíblicos. Obviamente no podemos estar cantando cosas que no están sustentadas en la palabra. Y esto también requiere que nuestros cánticos no transmitan ideas antibíblicas o ambiguas. También requiere que la palabra de Dios no sea ahogada por la música, que más bien debe apoyar a las letras, al mensaje cristocéntrico. Y ya que Pablo menciona el canto de salmos, los cristianos deberían entonar salmos y también otras porciones de la escritura. Es muy importante entender y conocer esto. Pasemos al punto número 9. ¿Con qué criterios habría el apóstol Pablo evaluado la música que hubiesen encontrado en la iglesia? ¿De qué forma difiere a esto de cómo nosotros evaluamos la música a menudo en la iglesia? Una pregunta importante. Pablo quizás había evaluado la música de la iglesia basándose en si hacía que la palabra morara en abundancia en la iglesia. Si la música tenía la palabra que morara en abundancia en la iglesia basada en la palabra de Dios, sustentada y cristocéntrica, de esa manera suponemos que Pablo evaluaba la música. Es decir, principalmente hubiera evaluado la música basándose en su contenido bíblico. Esto difiere de cómo nosotros a menudo evaluamos la música. Y eso es verdad, a veces creemos que solamente es la música, si nos gusta la música, pero también tenemos que evaluar la letra. Principalmente debemos evaluarla en términos de si se conforma a nuestras preferencias de estilo o si se basa principalmente en la palabra de Dios.
Y como respuesta tenemos que debe estar sustentada en la palabra de Dios, no en la música. Quizás nos gusta el estilo de música, pero la letra es lo más importante. Punto número 10. Basándonos en la enseñanza de Pablo en el versículo 16, ¿con qué propósito deberían reunirse los cristianos? ¿Qué deberíamos anhelar hacer cuando nos reunimos como iglesia? Basándonos en el versículo 16, podríamos decir que una de las principales metas de los cristianos cuando se congregan es edificarse unos a otros por medio de la palabra de Cristo, además de ofrecer a Dios adoración. Y así vemos el versículo 16 dice, con gracia en vuestros corazones al Señor. Aclara que debe ser para el Señor. Debemos ofrecer adoración a Dios. Cuando nos reunimos como iglesia deberíamos buscar edificar a todo el cuerpo de Cristo por medio de la enseñanza, la exhortación, los cánticos y otras actividades mediante las cuales la palabra mora en cada uno de nosotros abundantemente. Pasamos a la pregunta número 11. ¿Qué cosas pueden ocurrir en una reunión de adoración de la iglesia que en lugar de edificar a la iglesia por medio de la palabra, más bien distraen a la iglesia de esta meta? Una manera de ver esta pregunta es que cualquier cosa que busca entretener a la gente, más que edificarla, pueden distraer a la iglesia de la meta de edificarnos unos a otros. Y hay muchos ejemplos que podemos incluir allí como respuesta. Hemos visto en los estudios previos que la palabra de Dios es poderosa para cumplir sus propósitos y transformar nuestras vidas. Amén. Por tanto, los pastores deberían predicar sermones que toman el mensaje principal del pasaje de la Escritura y lo convierten en el mensaje principal del sermón. Y como hemos visto en Colosenses 3, en este estudio, Pablo también nos enseña que coloquemos la palabra de Dios en el centro de todo lo que hagamos como iglesia reunida. La palabra de Dios siempre debería estar en nuestros labios cuando cantamos, nos exhortamos y oramos. La palabra de Dios debería estar en cada parte de todo lo que se hace en la iglesia. Es el centro, es lo principal. Y cada pastor, cada predicador debe exponer su palabra fiel y verdadera, tal como la expresa la Biblia. Pasamos a la última pregunta, la número 12, para culminar. ¿De qué formas prácticas, puedes esforzarte para permitir que la palabra de Dios more en ti en abundancia? A. Cuando te reúnes con la iglesia los domingos. Y la B. En tus interacciones como miembro de la iglesia durante la semana. Son dos preguntas dentro de la número 12. Allí las respuestas pueden variar. Bueno, y como hemos visto en todo el estudio, la palabra de Dios debe ser el centro de todo lo que se hace en las reuniones de iglesia. Cada vez que nos reunimos, cada vez que vamos a la iglesia, en todas las actividades que realizamos debe estar y prevalecer la palabra de Dios. Debe ser el centro. Todo el mensaje, todo lo que se predica, debe ser cristocéntricamente, donde se exponga en todo tiempo la palabra. También pudimos ver que en las cosas que cantamos también debe ser importante el poder analizar la letra, que la letra debe estar respaldada, debe estar fundamentada en la palabra de Dios, debe ser cristocéntrica, una vez más repetimos, debe exponer el evangelio, debe confrontar, debe adorar a Dios en todo, y la letra está por encima o debe estar por encima de la música. Quizás nos pueda gustar algún estilo, pero la palabra de Dios debe estar expuesta correctamente en todo lo que hacemos, decimos y también en las cosas que hacemos. Bueno, mis hermanos, esperamos que cada uno de ustedes pueda enviar las respuestas. Todo esto lo vamos a subir y lo vamos a llevar al internet para que cada uno de nosotros podamos verlo. Que el Señor me les continúe bendiciendo y les siga guardando. Estamos en contacto.